Vamos a orar para arrancar, ¿me parece? Va. Padre, gracias te damos por esta mañana, por este tiempo que tú has destinado y preparado para todos nosotros, por habernos traído hasta aquí, por habernos ayudado, Señor, en todo este año que cerró ya, Señor, 2025, y por este 2026 que está iniciando, Señor, y que sabemos que tú seguirás siendo fiel, Señor. Tú no cambias, tú permaneces firme, Señor, y podemos encontrar fidelidad en lo que tú dices y haces, Señor, y has hecho hasta el día de hoy. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Ayúdanos a entender, a tener el corazón disponible, dispuesto, la mente no distraída, sino enfocada en esto que vamos a ver el día de hoy, Señor. Te damos muchas gracias y ponemos todo este tiempo en tus preciosas manos para que nos ayudes a meditar juntos las Escrituras, Señor, y poderlo aplicar en nuestra vida. Muchas gracias, precioso Dios. Amén. Bueno, ustedes saben que Semilla tiene distintivos, ¿no? Y desde que empezamos pues con el estudio de la Escritura, empezamos con el Evangelio de Juan, luego el año pasado, hace exactamente un año, iniciamos el estudio de Romanos, lo terminamos por ahí en agosto y empezamos el libro de los Hechos. Pero en el Inter, conforme se ha ido viendo la necesidad, hemos hecho unas pequeñas pausas y hoy es una de ellas para ver otro de los distintivos de Semilla. Semilla, como pueden ver en el logo, dice Compañerismo Cristiano, pero si tú te metes ahí a las redes sociales, dice que nosotros tenemos la visión de alcanzar al perdido. Ese es un distintivo. Otro distintivo es discipular al creyente, o sea, el perdido ya fue encontrado, ahora hay que discipular al creyente. Y luego después, ¿qué sigue? Enviar al discípulo, porque no estamos aquí para engordar. No, tenemos que ir allá a llevar el mismo evangelio que te ha salvado a ti, a otras personas. ¿Cómo no hacerlo? Es como tener la cura del cáncer y guardarla abajo de tu colchón. O sea, está de locos eso, ¿no? Bueno, y luego cuando avanzamos al libro de los Hechos y vimos el Pentecostés, vimos también que cuando vimos la venida del Espíritu Santo, hicimos una pausa para ver qué creemos en cuestión del Espíritu Santo y vimos su obra, su persona, su fruto, sus dones. Y ahí también lo subimos al YouTube. El día de hoy quiero hacer una pausa porque estamos comenzando el año y gracias a Dios por este 2026 y creo que el Señor lo que quiere para nosotros, parte de lo que quiere para nosotros en Semilla, es tener en claro una cosa. ¿Cuál? Que este año, aunque en realidad es siempre, si no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, no vamos a funcionar. No vamos a funcionar. ¿Por qué no vamos a funcionar? Porque no vas a conocer a Dios realmente. Vas a creer que le conoces, ¿sí? Es posible que pienses, de hecho, no es que yo ya conozco a Dios, ¿no? Pero yo tengo una pregunta para ti. Si tú piensas que ya conoces a Dios, yo tengo una pregunta. Y la pregunta es, ¿lo conoces a través de su palabra? ¿De su revelación auténtica? ¿O le conoces porque el círculo cristiano te dijo cosas de Dios? Eso es muy diferente. ¿Has leído, tal vez has visto por ti mismo los pensamientos de Dios, realmente los que están en la Escritura, lo que Él dice de sí mismo? ¿O sientes que conoces a Dios porque los años te han permitido armar como un rompecabezas de Dios al cual seguramente te hacen falta piezas? Entonces, el primer mensaje de este año, creo que Dios quiere que sea la pauta para nuestra vida y es su palabra. Su palabra en tu vida, sus palabras, la importancia de su palabra para todos nosotros, lo que puede hacer su palabra en tu vida. Y al mismo tiempo, pues es parte de los distintivos, ¿no? Porque seguramente has notado, y si tienes poco de estar aquí, vas a notar algo muy peculiar, que es la enseñanza, la manera en la que enseñamos las Escrituras. Lo enseñamos de una manera muy peculiar. ¿Por qué? Y quizá esto que vamos a ver hoy va a ser también útil para responder por qué lo hacemos así, ¿no? ¿Por qué verso a verso? ¿Por qué cuando yo voy un domingo están hablando de Hechos 6 y el siguiente domingo de Hechos 7 y el siguiente domingo de Hechos 8? ¿Por qué verso a verso y por qué de manera expositiva?
¿Okay? Entonces, ahora te quiero decir algo. Yo en la casa, cuando estaba chico, había una Biblia gorda, verde, iberoamericana o latinoamericana, que la verdad me daba miedo, la Biblia. Me daba miedo. Y lejos de eso, yo me acuerdo que la llegué a hojear de chamaco y no entendía. Yo decía, esto es demasiado texto. O sea, es un libro gordo y luego una letra súper chiquita y luego tenía unas imágenes y salía un Jesús así todo crucificado y luego Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego con un hombre raro ahí bailando en las llamas. Entonces yo decía, ¿qué onda con esto? O sea, para mí era un libro místico y en mi opinión difícil de entender, o al menos no era accesible para mí. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es un salmo? ¿Sí? Entonces, ahora, yo quiero decirte algo, y acompáñame por favor, en 1 Corintios 2:14, te voy a dar citas variadas, a diferencia de los otros domingos, porque hoy es como un tipo tema, ¿no? Entonces, en 1 Corintios 2:14, Pablo está hablando de algo que es bien importante en este sentido. Dice, pero el hombre natural, o sea, tú y yo y todos los que estamos aquí en Hermosillo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, o sea, no la absorbe, no te das cuenta, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú te acercas, mira, la Biblia es un muy buen libro de lectura. Yo conozco gente no creyente que ha leído la Biblia de tapa a tapa. Tal vez tú también. Pero sabes, realmente no percibes nada. Nada. Es más, te parece loco. Te parece loco sin entenderlo. ¿Por qué? Porque lo queremos entender o el mundo lo quiere entender sin haber nacido de nuevo. Y dice el verso que se discierne espiritualmente. O sea, no es un libro cualquiera. No estoy hablando de que el objeto en sí de la Biblia sea mística, el papel. No. El mensaje que está ahí. ¿Ok? Y tú y yo, para entender ese mensaje, necesitamos ojos nuevos para leer la Escritura. Y en 2 Corintios 5:17, te lo deberías de saber de memoria si tienes añales en Cristo, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso en este contexto? Que cuando tú te arrepientes y te rindes a Cristo y le dices, ¿sabes qué, Señor? A partir del día de hoy, tú mandas en mi vida, ya no mando yo. Y te arrepientes de tus pecados, dice la Biblia que en este texto, que tú recibes una vida nueva. Es como Jesús cuando le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, pero me voy a meter al vientre de mi madre. No, es un nacimiento espiritual. Tu espíritu vuelve a nacer y eso incluye ojos nuevos, oídos nuevos, entendimiento nuevo. Ahora tenemos la mente de Cristo y podemos discernir. Entonces, cuando tú te has arrepentido y vas al Señor y de repente yo me acuerdo que agarré la Biblia, porque alguien me dijo, es que ahora tienes que leer la Biblia. Pero lamentablemente fue lo único que me dijeron. Y ahora te voy a explicar por qué. Pero yo agarré la Biblia y la abrí y decía Marcos 7. Y entonces empecé a leer y me di cuenta que algo por dentro de mí como cuando metes bien la primera y engrana y entonces empieza a avanzar. Así sentí que pasó. Y luego decía, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Rayos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros y señales. Y entonces yo les contestaré, no te conozco. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo cerré la Biblia y digo, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque hay una vista, un ojo, un entendimiento, un discernimiento nuevo. Entonces, cuando tú y yo nacemos de nuevo, tenemos dos opciones. ¿Por qué? Porque ahora tienes ojos nuevos, mente nueva, entendimiento nuevo. Y así decimos como Pablo, como veíamos la semana pasada, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? Y entonces tenemos dos opciones. Opción número 1, ahora con ojos nuevos y vista nueva, seguir una serie de reglas
o de patrones nuevos cristianos. Es que los cristianos no beben vino. Es que los cristianos no bailan, no van al cine. No sé, una lista. Los cristianos sí se congregan. Los cristianos sí oran. Los cristianos, no sé, lo que tú quieras, ponerle la rayita que quieras, lo que hayas oído de los cristianos. Esa es tu primera alternativa. Te voy a decir algo, muchos siguen esa y aprenden lo que en la iglesia les dicen que tienen que hacer. Opción número 2, seguir lo que la Biblia dice que debes seguir. ¿Ok? Y mira lo que Pablo, cuando está diciendo un texto, acompáñame a 2 de Timoteo, por favor, en el capítulo 4, en el versículo 1. Segunda de Timoteo 4, verso 1. Mira lo que dice. Le está diciendo Pablo a Timoteo, un discípulo de Pablo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques, ¿qué dice? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. ¿Quién está escribiendo esto? Pablo, a Timoteo. ¿Y Pablo quién es? Pues lo decíamos la semana pasada en el libro de los Hechos. Es un hombre que se llamaba Saulo, que perseguía, según él, haciendo las cosas bien para Dios. Empezó a perseguir a la gente que creía en Jesucristo para matarlos. Y Dios se topa con ellos, Jesucristo, perdón, se topa con Saulo y lo tumba al suelo y le permite ver su gloria, su manifestación, y él cae en cuenta quién es Jesús y quién es él y lo que ha estado haciendo, y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y él se convierte a Cristo y su vida es transformada por ese encuentro, y Dios lo llama a predicar ahora, paradójicamente, el evangelio de Cristo. Y comienza, y para el tiempo de que está escribiendo este texto, ya Pablo, pues de Saulo, ahora se llamó Pablo, ya es un hombre mayor, ya está viejito, ya ha predicado bastante, ha viajado por toda el mar, a los alrededores del mar Mediterráneo, discipulando, enseñando la palabra, predicando el evangelio, ciudad aquí, ciudad allá, cárcel aquí, cárcel allá. Y en ese trayecto conoce a Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Timoteo es un chamaco, es un morro, ¿sí? Cuya abuela era creyente y le enseñó el evangelio desde chiquito, así como está acá mi esposa ahorita, con los chiquitos. Les enseñó, y él escucha la predicación de Pablo en algún punto de toda esta historia, y él cree y se convierte a Cristo, y de manera que Pablo le dice a Timoteo que él es como un hijo de él, de la fe, ¿no? Y lo sigue en todo sentido, en fe, conducta, motivaciones, pero también en persecución, en problemas y en dificultades. Y para este momento que escribe este texto, esta carta, esta segunda carta de Pablo a Timoteo, Timoteo ya es pastor, pero es un pastor chamaco, ¿sí? Que tiene incluso congregantes que son mayores de edad que él, ¿no? Y Pablo le mandó ya una primera carta donde le enseñó cómo desempeñar su función y cómo hacerlas, cómo comportarse él de manera correcta. Y en esta segunda carta, que es la última, de hecho Pablo ya se está despidiendo, ya le está diciendo, ¿sabes qué? Yo ya acabé la carrera, he peleado la buena batalla, se acabó el corrido para mí, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Este texto es estar enfrente de una persona que está a punto de partir, que sabe que ha hecho la voluntad de Dios, porque él dice, he peleado la buena batalla, ¿sí? Y luego después viene esto, ¿no? Entonces, el contexto lo dice, o sea, he hecho lo que se me pidió que hiciera, hice lo que Dios me está diciendo que haga, ¿sí? Ahora, las cartas de Timoteo y de Tito en la Biblia se conocen como cartas pastorales.
Por ende, nosotros como semilla creemos y entendemos que esto es un llamado para maestros y pastores. ¿Un llamado a qué? Pues a esto. Timoteo, 2 Timoteo 4, verso 2, que está aquí, que prediques la palabra. Predica la palabra, que instes a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. Esto es entonces un por qué nosotros predicamos y enseñamos así aquí. ¿Por qué? Porque creemos que es un mandato. Punto. Creemos que es un mandato. ¿Por qué un mandato? Porque el texto lo acaba de decir, lo indica. Y todo alrededor de ese versículo argumenta datos adicionales. Por ejemplo, dice a tiempo y destiempo, o sea, cuando escuchen, cuando no escuchen, a tiempo, a destiempo. Incluso menciona formas. Dice, insta, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con toda doctrina. Con la palabra de Dios, no con otra cosa. ¿Sí? Ahora, yo quiero que pienses, Timoteo, ya pastor, ya anduvo un chorro con Pablo, ya conoce, ya ha visto a Pablo, ya ha andado con él. Es como si Timoteo pudiera decir, ¿por qué me repites esto, Pablo? Si yo ya te he visto, ya he andado contigo. Bueno, ¿sabes por qué? Porque esta es la base y con cierta intención e inspiración del Espíritu de Dios, Dios lo deja registrado hoy para ti y para mí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que prediques la palabra. Punto. ¿Sí? Ahora, el verso 1 también dice algo muy interesante. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Como si Pablo estuviera diciendo, a ver, ven, yo ya me voy, pero a ver, llamo a Dios de testigo de esto que te voy a decir en este momento. Entonces, echémosle un poquito de coco y veamos la solemnidad de ese instante en el que Pablo le está diciendo a Timoteo, te encarezco delante del Señor esto, predica la palabra. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se refiere esto de predica la palabra? Bueno, la respuesta está 2 versos atrás. Acompáñame al capítulo 3, al versículo 16. Está justo un verso antes. Y este verso tal vez te lo conoces al derecho y al revés. ¿No? Pero vamos a desmenuzarlo un poco. Mira esto, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice toda la escritura, no se refiere a toda escritura, como diciendo cualquier escritura, ¿no? De hecho, si te fijas en tu Biblia, en la Reina Valera aparece escritura con E mayúscula, ¿sí lo notas? ¿Por qué? Porque en griego esa palabra está haciendo referencia a una escritura divina. O sea, y entonces ¿a qué se está refiriendo a Pablo? Porque en ese tiempo Pablo no tenía la Biblia como tú y yo, Antiguo, Nuevo Testamento, ¿no? Había rollos, ¿sí? Pablo tiene en mente 2 cosas, el Antiguo Testamento y aparte, en estas alturas del partido, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas ya circulaban entre la iglesia. ¿Ok? Ya circulaban. De hecho, hay una parte donde Pablo hace una referencia a algo que dice el evangelio de Lucas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya circulaban, pues. Entonces, toda la escritura. Ahora dice que es inspirada por Dios. ¿A qué se refiere inspirada por Dios? No significa que a los escritores de la Biblia, de los libros de la Biblia, los distintos que hay, no significa que les voló el copetito. Así, ¿sí? Es inspirada. Me fui así como que, ¿qué quiso decir Pablo en griego? Y es una palabra que está relacionada con aliento, con neumas, con soplido. ¿Qué significa esto? Está haciendo, dice que es inspirada por Dios, hace referencia a que es el aliento de Dios. El aliento de Dios. Entonces tal vez tú tienes papel, tinta, de imprenta, bendito sea Juan Gutenberg, quien Dios usó para fabricar, inventar e idear la imprenta,
Y benditos sean los tecnólogos que ahora lo vaciaron en aplicaciones móviles o lo pusieron en internet, ¿no? Pero cuando tú estás delante de ese mensaje y tus ojos están, los tuyos, los míos, delante de ese texto, estás delante del aliento de Dios. No te quiero decir que agarres la Biblia y la pongas así, que no se le pare ni una mosca porque es la palabra de Dios. No, tú puedes agarrar tu Biblia para detener una puerta que no se cierre. No pasa nada, ¿no? Pero el mensaje que está entre las palabras es el aliento de Dios para ti y para mí. Y esto tiene todo que ver con todo lo que la Biblia narra de tapa a tapa. ¿Por qué? Pensemos tan solo en Génesis, cuando Dios creó el mundo entero, todo era caos y Dios usó algo para ordenarlo todo. ¿Qué fue? Su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y sepárense el agua de la tierra, y le puso sus límites, y sucedió así. Y ves todo el proceso de la creación. Y ¿sabes? Es increíble considerar que con la misma palabra que Dios creó las galaxias enteras, el universo entero, el mar, que el mundo todavía no termina de recorrer al 100%. Todavía se siguen encontrando cosas ¿y este animal qué es? Dios mío. En el fondo del mar, todavía. Y ese mismo Dios, sus mismas palabras, es la misma palabra, el mismo aliento con el que te habla cuando tú abres tu Biblia. Es ese mismo aliento. Palabras de su boca que quedarían escritas para ti, para mí hoy. Entonces, y podemos decir, oye, Gus, pero a ver, o sea, sus palabras ya son viejas. O sea, ¿cuándo se escribió la Biblia? Fueron dichas hace mucho. Bueno, yo quiero decirte algo. Dios dice de sí mismo que es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, su palabra, lo que está en tu Biblia, no está para contarte algo que sucedió y que se quedó allá nada más como una historia, como un poema, como una canción, como una enseñanza para aquellos tiempos. No, está para contarte quién es Él, que veas su persona, su carácter, su esencia, cómo actúa Él para que lo conozcas a Él. ¿Me explico? La Biblia, amigo, se trata de Dios, no es el manual del fabricante. La Biblia te habla de su plan, de su obra, de su persona y cómo tú y yo encajamos como un pequeño Lego en toda su historia. Para que puedas ver cómo has sido amado y escogido. Desde el principio de todo, Dios ya estaba pensando en ti. Hoy, aquí sentado, tú y yo. La Biblia está puesta para que lo conozcas a Él y de paso te veas en un espejo y ordenes el desastre que tienes. ¿No? Ahora, mira los efectos que crea cuando nosotros la recibimos, este aliento de Dios. Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer por su palabra. Y luego en Primera de Pedro 1:23 dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, ya no de carne, ¿no? Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahorita hablábamos de nacer de nuevo. Lo que hace que nazcas de nuevo es que Dios en su misericordia te abre un agujerito así y por ahí entra el rayo de luz de su palabra y con ese rayo de luz en su misericordia te permite ver cómo andamos muertos y nos hace vernos en ese espejo y creemos y venimos a Él, nos decidimos por Él y somos ahora sí alumbrados de cuerpo completo. Y al conocerle, su palabra empieza a lavar y lavar y lavar. Ahorita platicaba con Diana y me dice, no, pues es que
Nosotros venimos de -20 y apenas vamos como en -5, y ahí vamos a llegar al 0 apenas. Y pues le digo, pues no, pues si tú vienes de -20, yo vengo a -40. Todos estamos igual, ¿no? Entonces, entendemos que creemos que este acercamiento a la palabra es un mandato, predicar la palabra, pero predicarla más que por una obligación, es por una urgencia, porque sabes que puede bendecir a tantos. Número 2, creemos que su palabra, para nosotros esto es un modelo a seguir. Y mira, Héctor Hermosillo tiene un ejemplo muy bueno que se los quiero platicar. Dice en 2 de Timoteo 3:16, 4 verbos, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Recordábamos ahorita, ¿no? Esto es como una inyección. Como una inyección. ¿Cómo es la inyección? Pues llegas, enseñas así la piel, ¿y qué hacen? Pues te ponen alcohol con una bolita. Bueno, Carla sabe más que yo. Con una bolita. Y sabes, pues tú dices, pues dale, no me importa, tú mayúgale ahí, no me molesta, ¿no? Y sabes, así es con la palabra. ¿Por qué? Porque dice que es útil para enseñar, pero para enseñar alguien tiene que aprender. Y realmente aprender algo a nadie realmente le molesta, ¿no? Es, tú dale, como la bolita de algodón. Enséñame, dame información, yo, no importa, ¿no? Pero luego, ¿qué sigue de la inyección? Encajar la aguja. Y eso duele mucho a veces. Peor si tienen mano pesada, ¿no? O si te toca que te den así en un nerviecito o en una vena, ahí te ves, ¿no? Y duele. Y así es con la palabra, ¿no? Viene la palabra en nuestra vida, te va a mostrar en un espejo quién eres y sabes, vas a ver todas tus carencias y eso duele, duele. Porque dices, yo tantos años pensé que estaba bien y resulta que estoy más torcido que un bolillo de año nuevo, ¿no? Y luego, ¿qué sigue de la inyección? Empezar a meter la medicina y eso es bien incómodo. Y así es con la palabra, viene como medicina a tu vida. Pero esa medicina es amarga, es incómoda, porque ¿a quién le encanta o le gusta ser corregido? A nadie. Si ¿a quién le gusta hacer lo correcto en lugar de hacer lo que me hace sentir bien? O sea, yo prefiero a veces hacer mejor lo que me hace sentir bien a hacer lo correcto, porque hacer lo correcto a veces es incómodo. Ve y discúlpate y pídele perdón a tal persona. Que venga él, ¿no? Es incómodo, pero es como la medicina, es amarga, pero cura, ¿sí? Y después, dice el salmista, que se vuelve más dulce que la miel. ¿Y qué haces cuando ya te inyectaron así? ¡Zum! Sobas con el algodón, ¿no? Es como cuando quedas listo, pues, y así es cuando viene la escritura. Dice el verso 17, a fin de que el hombre sea perfecto. ¿Y qué es perfecto? Que está completo, que no le falta nada, ¿sí? Enteramente preparado, enteramente listo, así, pum, pum, listo para toda buena obra. Ahora, todo esto que estamos viendo de esta inyección en 2 de Timoteo, yo quiero preguntarte algo o llevarte a reflexionar algo. ¿Cómo te va aquí en Semilla cuando vienes? ¿Sí? ¿Cómo te va? ¿Estás pasando por un proceso de inyección, como dice 2 de Timoteo 3, como lo estamos viendo? Piénsalo, medítalo para ti. Y yo quiero decirte algo, y por eso aquí le pedí a mi mamá unas alquimias, unas ayudas aquí. ¿Qué es esto? Mira, son aproximadamente 8,784 granos de arroz. Cada uno de ellos representa una hora del año de tu vida. Del 1 de enero al 31 de diciembre, cuando dices 3, 2, 1, ¡uy! Las cornetitas, ¿no? Más o menos, espérame, más o menos aquí tengo alrededor de 52 lentejas. Perdón, no son 52, son 104.
O sea, 2 horas de cada domingo. Bueno, ahí se me fue una. Ahí te fuiste a Tucson. O llegaste tarde. Gracias. Ahí te fuiste a Tucson o aquí, ¿no? ¿Dónde están? Por ahí. ¿Hace alguna diferencia? Oye, y es lo que te digo, si es que llegaste a venir todos los domingos aquí a Semilla. Entonces, ¿qué te quiero llevar a reflexionar? ¿Cuánto tiempo estás meditando la Escritura? Realmente, si lo haces los domingos, es muy poco. Es muy poquito. Es nada. Y yo quiero decirte algo, si Dios ha elegido revelarse por medio de su palabra y solamente metemos estos 52 o 104 lentejitas aquí, yo quiero preguntarte algo. ¿Crees que realmente conoces a Dios? Yo estimo que un gran número de cristianos en nuestras iglesias no conoce a Dios realmente. Quizá son salvos, eso no lo vamos a negar, solo Dios lo sabe, pero viven un cristianismo raro, con una mala teología, porque no conocen al Dios de la Biblia. ¿Sí? Entonces, tú y yo necesitamos convertir nuestro cristianismo a la palabra. Qué raro se oye, ¿no? Héctor decía esto y se lo copié porque yo dije, es cierto, porque me pasó eso. Yo tuve 2 conversiones, cuando acepté a Cristo en mi corazón y cuando me convertí al Dios de la Biblia, cuando lo conocí por medio de su palabra. Y me di cuenta que estaba haciendo cosas diametralmente opuestas a lo que Dios dice en su palabra. Y Jesús dijo en Mateo 7, la parábola de la casa sobre la roca, Mateo 7, 24. Mira lo que dice Jesús. Mateo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, paréntesis, y si es que las oyes, ¿no? Peor tantito, ¿sí? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué hace que oigas y que hagas eso? Leer, oír, meditar y hacer. Y esto es un llamado de forma personal a dedicar el tiempo debido, en frecuencia, en importancia, en agenda personal. No es que para mí sí Dios es muy importante para ti. Sí lo es. Ok, yo lo que te diría es, voltea a ver tu agenda y dime cuántos bloques hay de espacios donde tú tengas un tiempo con Dios a solas y ahí te vas a dar cuenta si Dios es tu prioridad o no. Y también es un llamado, sí, a predicar. Por tanto que creemos que el tiempo de enseñanza es de lo más relevante en nuestras reuniones. Por eso lo hacemos. Por eso le damos más importancia. Por eso no eres una banda aquí con luces y no sé qué. Porque lo más importante que es la escritura. Si nos sobra tiempo, lo vamos a hacer. Y si hay talento, ¿no? Pero si no, no pasa nada. De hecho, bíblicamente, ponte a ver los hechos, no hubo ninguna reunión con alabanza. Alababan orando, eso sí. Glorificaban a Dios dando gracias en oración. Dice que es cuando Pablo y Silas estaban presos en el cepo allá, más adelante lo vamos a ver, dice que orando cantaban. Eran oraciones cantadas. ¿Okay? Bueno, ahora, la otra vez, hace unos domingos atrás, veíamos el contexto de Nehemías 8, no sé si se acuerdan los que estuvieron,
¿Qué está pasando en el libro de Nehemías capítulo 8? Nehemías 8:8. Ellos vienen de un tiempo en el que estuvieron cautivos por Babilonia. Dios les había dicho, no adoren a otros dioses, adórenme a mí. Porque si no lo haces, te voy a tener que dar unas cuantas. Y voy a levantar a enemigos que van a venir, te van a agarrar, te van a meter allá hasta que se purgue tu corazón. Y vas a aprender a adorarme en una tierra donde nadie me quiere. Y dicho y hecho, así pasó. Entonces ellos vienen de regreso, ya purgados un poco, y empiezan ahí a reconstruir todo. Y cuando están reconstruyendo, ¿y pues qué sigue? Mira lo que sigue, Nehemías 8:8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo dice? Claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sabes? Esto a mí me habla de que lo que ellos hicieron inmediatamente al empezar una nueva página en su vida es, a ver, vamos a lo importante. La ley de Dios, ¿qué dice? Y empezaron a leerla con claridad y le ponían el sentido a lo que estaban leyendo con claridad de modo que entendiesen. ¿Sabes qué me habla esto? De una enseñanza expositiva. ¿Qué es una enseñanza expositiva? Es una enseñanza donde se lee el texto porque se expone, de ahí viene la palabra expositiva, se expone el texto y con base al texto se le da el sentido para que podamos entender. ¿Entender qué? Pues lo que dice el texto. Así de sencillo. No opiniones, no ideas, o las de alguien más. Y este es, si te fijas, un poco el modelo que seguimos aquí en Semilla y que vamos a seguir. Y es primordial que cuando vengas aquí puedas oír la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para ti, amigo. Y que salgas habiendo entendido. No hay peor tragedia que puedas salir de aquí y que digas, pues estuvo chido. Pues qué, o sea, eso qué, o sea, a mí qué, o a los demás qué, incluso a ti mismo qué, que haya estado chido o no. O sea, lo que queremos es que todos escuchemos la voz de Dios a través del texto que leemos y el sentido que le damos para entender. Y te digo que sería una tragedia porque entonces se queda nada más en algo emocional. Ay, qué padre estuvo. Y no es mala la emoción, entendamos esto, por favor. Dios usa tus emociones para quebrantarte, pero también para llevarte al gozo en su plenitud. No es malo la emoción, es un complemento. Pero Jesús dijo algo de cómo debemos amar a Dios. Vete por favor a Mateo 22:36. Mira lo que dijo Jesús. Cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, más así, el estelar. Mateo 22:36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu ¿qué? Ahí está el clavo. Dios está esperando que uses tu mente. Al revelarse a nosotros a través del texto escrito, implica que Dios quiere que uses tu cerebro, ¿sí? Que leas o que escuches si es que estás cieguito o tienes problemas de la vista o no funcionan tus ojos. Que hagas lectura y lectura incluso de comprensión. ¿Qué es lectura de comprensión? A ver, primaria, los que son maestros. Sujeto, predicado, las preposiciones, ¿te acuerdas? A, ante, bajo, con, contra, desde, entre. Tiempo de los verbos, pasado, presente, futuro. Oye, pero eso es volver a la primaria, o sea, eso es volver a la primaria. Sí. ¿Y sabes qué es más interesante? Que Dios te ha provisto su palabra en tu idioma. ¿No tenemos una Biblia en ucraniano? ¿En arameo? La tenemos en español. Dios espera eso. ¿Cachamos? ¿Sí? Entonces, nuestra forma de enseñar aquí va a seguir esa línea. Ahora,
Lo que Dios quiere es que caches el mensaje, que tomes decisiones en base a lo que estás entendiendo de lo que Dios te está mostrando en tu vida personal y que tomes decisiones en base a ese entendimiento, desde sus palabras escritas. Por eso es bien importante que traigas tu Biblia. Trae tu Biblia. Sí, tráela. Es tan vital esto de los, por ejemplo, te pongo un solo ejemplo, lo de los tiempos de los verbos. Tan solo no pelar eso te puede llevar a un plano de no hacer lectura de comprensión y hace que, por ejemplo, dejemos de confiar en la suficiencia del sacrificio de Jesús. ¿Pero cómo? Sí, peleándote con el diablo. ¿Cómo? A ver, cuando tú en Colosenses y yo leemos que dice en tiempo pasado que Él públicamente exhibió a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, etc. ¿Qué te dice? ¿Que ya pasó? ¿Que va a pasar? ¿O que está pasando? Que ya pasó. Entonces, de repente tú y yo podemos enfrascarnos en un camino cristianoide, peleándonos con todas las potestades y como desviando los rayos, así como en Avatar, así. ¿No? Solo los chicos geeks me entendieron. Sí, y ya está vencido Satanás. Jamás vas a ver a Pablo reprendiendo al diablo, jamás. Ni a los apóstoles. Dios quiere ovejas pensantes, que el hámster así. Es un mandato conocerle entonces. Es un mandato predicar de su palabra y no solo es un mandato, también tenemos un modelo y una forma y una frecuencia de hacerlo como esta idea, ¿no? Y sabes, no solo es un modelo, también creemos que hemos recibido el ejemplo. ¿Dónde? Dios nos dejó el ejemplo en sí mismo, como lo que vimos ahorita en Nehemías. Decía que leían el texto de la ley y le daban el sentido para que entendieran. Pero también nuestro Chief Master Jesucristo lo hizo. ¿Dónde lo hizo? Marcos 2, verso 1. Mira lo que dice. Marcos 2, verso 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, estaba reventando el lugar. Y les predicaba ¿qué? La palabra. La palabra. En una ocasión, algunas personas a través de este año y feria que llevamos, nos han dicho, oye, y no es así como que está muy densa lo que están hablando, la gente te estará entendiendo, no debería ser algo así como un poquito más ligero, más llevadero, más así como que poquito. Y sabes, a eso hemos respondido, no. ¿Por qué no? Porque Pablo no lo hizo, Pedro no lo hizo, Juan no lo hizo, ninguno de los apóstoles lo hicieron, ni Jesús lo hizo. Entonces, ¿por qué nosotros habríamos de diluirlo o reducirlo? Jamás, nunca. Jamás. Hay una canción de Fermín que te recomiendo, que se llama El mensaje concentrado. Así dice, es el mensaje concentrado. ¿Qué? No hay que diluirlo, no hay que rebajarlo, simplemente es el mensaje concentrado. No lo vamos a reducir. Mire lo que pasó en Lucas 4. Eso está increíble. Lucas 4, dice, verso 16. Dice, hablando de Jesús, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró ¿en dónde? En la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó ¿a qué? A leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Trata de imaginar la escena. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús agarró una parte de
que en tu Biblia hoy está en el capítulo 61 de Isaías, versículos 1 y 2. Nada más 2 versículos. Verso 20 dice, y enrollando el libro, ¿sí? No eran Biblias como las tuyas, aquí está, gracias, ¿sí? Lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados sobre él. En la sinagoga hay una silla en aquellos entonces, o la costumbre es que hubiera una silla donde se sentaba la persona que daba la lectura y después daba el sermón. Esa silla se le llama la cátedra de Moisés, ¿no? Y desde ahí se daba el sermón, o sea, se daba la lectura y todo el mundo estaba de pie. Por eso dice que sus ojos de todo el mundo estaban puestos sobre Jesús, ¿no? Porque estaba ahí en la cátedra de Moisés. Verso 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y yo quiero decirte algo. Es altísimamente probable. Mira lo que dice el 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Cuando Jesús dice, aquí en el texto escrito por Lucas, que comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, es muy probable que esa fuera la conclusión de su sermón. O sea, Jesús agarró el rollo, leyó el texto, lo volvió a enrollar, se lo dio al ministro, se sentó en la silla y se aventó un sermón que cierra con hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros, de vosotros. ¿Cómo lo podemos intuir? Por lo que dice el siguiente verso, el que acabamos de leer. Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Qué es eso? El sermón. Dándole Jesús sentido a lo que leyó en Isaías 61. Y Jesús leyó y le da ese sentido y todos reciben ese mensaje. Y ahí está el ejemplo. Si Jesús lo hace, ¿por qué tú y yo no? No hay manera. ¿Sí? 4, y último, porque creemos también, ¿por qué enseñamos así y nos movemos en esta línea? Porque creemos que Dios quiere que anhelemos eso, o eso nos deja un anhelo. Y Pablo, que mencionábamos ahorita al principio, ya al final, en Hechos 28, y eso lo vamos a ver ya en el 2026, agosto, yo creo, no sé cuándo vayamos a llegar a Hechos 20, perdón. Está al final despidiéndose y está dándoles unas palabras tremendas. De hecho, la gente llora al final de ese mensaje porque nunca más van a volver a ver a Pablo. Y en Hechos 20, verso 18, miren lo que dice. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo, fíjate esto, perdón, verso 20, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Estamos hablando de que les enseñaba el Evangelio, lo que Jesucristo dijo. 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, les dice, yo les he enseñado acerca del arrepentimiento, de la fe, y eso no puede tener otro origen más que en el Evangelio y en la palabra de Dios. Y en el verso 26 les da una conclusión final que me mató. Mira esto, verso 26. Por tanto, dice Pablo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Qué es todo el consejo de Dios? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Primera de Samuel, segunda de Samuel, Reyes, Crónicas, Nehemías, Esdras, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Malaquías, Ageo, Sofonías, Nahum, etcétera. Daniel, Oseas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Bueno, Hechos no se escribe todavía. Estaba escribiendo. Todo el consejo de Dios, de tapa a tapa. Ese es nuestro anhelo como pastor, es mi anhelo, que tú recorras todo el consejo de Dios.
¿sí? No encuentro una manera de amarte más que llevarte al río cristalino de la palabra para que seas lavado, ¿sí? Y es ese anhelo, pero también debe ser un anhelo tuyo en tu interior. Porque cuando has recibido todo el consejo de Dios y no te reservas absolutamente nada, y nosotros no nos reservamos nada aquí, entonces vas a conocer verdaderamente al Dios de la Biblia. Por eso es que aquí vamos de forma sistemática, en orden. Y desde que comenzamos, les decía al principio, llevamos 2 libros y medio más o menos. Y por eso todo lo registramos en el YouTube, porque si un día, porque, no sé, te enfermaste de la panza, no pudiste venir, pues ahí lo tienes, para que no pierdas el hilo, ¿sí? Y tú puedes decir, ay, pues ¿cuánto les va a tomar leer toda la Biblia? Pues lo que nos tome. Oye, ¿qué va a pasar si un día, así Apocalipsis, último capítulo, y al siguiente domingo, qué? Pues vamos a cerrar semillas y se acabó. ¿No es cierto? Volvemos a empezar. Volvemos a empezar hasta que Cristo venga o que nosotros fallezcamos. Es un peligro tomar versos y encajarlos en un tema. O sea, decir, a ver, voy a hablar de el sexo. Y entonces empiezas a agarrar partes de la Biblia y haces como un tipo Frankenstein. No está mal hablar de temas, nótese eso, ojo. Ahorita estamos hablando de un tema, no estamos hablando de forma sistemática, ¿no? De la palabra. Pero exige muchísimo más trabajo porque es mucho más fácil sacar de contexto un versículo. Y dice la misma escritura que alerta, en los últimos tiempos va a pasar mucho eso. Que va a haber gente que va a tomar un tema y le va a meter como si fueran así, no sé, como cuando a un pavo le estás metiendo así, por aquí, por acá, y por acá, y por acá. Le metes versículos para acomodar y que haga match con tu tema. Dice el texto, va a haber mucho de eso, porque hacen eso para agradar al oído de lo que la gente quiere escuchar, no lo que necesita escuchar, que es el mensaje de la semilla incorruptible, limpia de su palabra. Es como lo que decíamos de las cartas. ¿Te imaginas agarrar una carta de tu abuela y leerla? Vienen así como, ya ves, las abuelitas escriben un chorro a veces y son como 5 hojas hechas bola y abres el sobre y dices, a ver, voy a agarrar la hoja número 4 y voy a leer nada más estos 3 renglones. Ah, ya sé cómo está mi abuela. No sirve, ¿verdad? No funciona. Bueno, o otro ejemplo, querer agarrar partes de la Biblia así, sin el contexto, es como estar en un edificio con un elevador y entonces tú estás en el piso 7 y te paras de frente al elevador y en eso ¡ping! Se abre la puerta y entonces ves a un hombre y lo ves, se cierra la puerta y dices, ah, ya sé, ese hombre es un gacho y no sé qué, y luego viste que estaba pelón, sí, pues de seguro de ser bien corajudo y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y tratas de armar toda una novela, una historia de algo que ni siquiera sabes, porque lo viste un instante, ¿no? Entonces, conclusión, el día de hoy, ¿creemos que es un mandato del Señor? Creemos que tenemos el modelo a seguir, ya lo hablamos ahorita. Creemos que hemos recibido un ejemplo del Señor Jesús. Y creemos que Dios quiere que anhelemos el consejo de Dios completo. Y quisiera dejarte este reto para ti, para el resto de tu vida. Porque un día yo voy a llegar delante del Señor y al menos los que estamos aquí, yo voy a estar limpio de la sangre de todos ustedes. Como dijo Pablo. Bueno, si alcanzo a darte todo el consejo de Dios, más bien. Absorbe ese mandato, hazlo tuyo. El meditar la Escritura, de conocerlo por medio de su palabra, haz tuyo. Es un mandamiento para ti, para mí. 2, toma el modelo a seguir.
¿Va a implicar más lentejas en el arroz? ¿Más tiempo de tu parte? Tal vez sí, pero si tenemos una relación con Dios, ¿por qué no lo haríamos? Si se supone que somos amigos de Dios y la amistad se basa en una comunicación bidireccional donde Dios te habla por medio de su palabra y tú contestas a Él por medio de la oración. No se puede de otra manera. ¿Sí? 3. Mira el ejemplo y sé sistemático. Si nunca lo has hecho, te recomiendo que uses el Evangelio de Marcos. Tiene bloques pequeños con historias pequeñas en pocos versos y puedes tener un panorama de tu Señor Jesús completo. Y vete así, elige un libro y luego ya te vas en orden. 4, perdón. Pídele que despierte ese anhelo en ti por escarbar y rumiar más su palabra. De hecho, prepárate. La siguiente semana vamos a hacer algo diferente a lo que hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un taller. ¿Y qué vamos a ver en ese taller? Vamos a ver cómo llevar a la práctica esto que estamos viendo hoy. Y es una manera de muchas que hay, pero necesito darte una. Porque si yo te digo, pues hazle como quieras y ahí piénsale y así. No, es mejor darte una manera de cómo hacer un devocional. Así que el siguiente domingo, tráete un cuaderno, tráete tu Biblia, tráete tus plumas. O si eres muy cybernetic, tráete tu iPad, tráete tu pluma digital o tráete tu manera de que puedas estar listo. ¿Por qué? Por el objetivo que te comencé diciendo. Si este año y siempre no tenemos a la palabra de Dios en nuestra vida, no vamos a funcionar, porque realmente no vas a conocer a Dios y te puedes extraviar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.